nuestro invitado de hoy. Y ya en la línea telefónica tenemos a esta hora al doctor Luis Piñerúa. Con él vamos a estar conversando sobre COVID-19, a propósito de todas las informaciones que han estado surgiendo en los últimos días. El propio gobernador está muy preocupado por lo que ocurre en nuestro estado y por eso quisimos hablar con él, porque un médico que ha estado allí al frente de esta batalla desde que comenzó esta epidemia. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, licenciada María Fonseca. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa con una alta sintonía a nivel del Estado y en los estados vecinos. Gracias por su invitación. Así es, doctor. Bueno, doctor, quisiera que nos comentara, estamos viviendo un repunte, esto ha sido así desde que comenzó. ¿Cuál es su visión en este momento de la situación COVID en nuestro estado Trujillo? Bueno, licenciada, término repunte no sería el indicado para este tipo de segunda ola de proliferación de casos por COVID. Como todos es bien sabido, esta pandemia de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 ha sido algo muy innovador, ha sido una revolución científica desde todo punto de vista, comenzando con la emblemática producción de manera acelerada y exitosa de una vacuna efectiva para evitar la transmisión de esta enfermedad. Y la segunda, más extraordinaria y de verdad de muy mal pronóstico para nosotros los seres humanos, es que este virus ha sido tan agresivo que ha generado en año y medio una propagación o una multiplicación de secuencias de genoma que ha llegado hasta 1.4 millones de secuencias de genomas. Algo nunca visto en la historia, y el que más se le acerca sería el VIH, que en 40 años solo ha logrado 920 secuencias de genoma. Esto determinado por la OMS y las instituciones científicas encargadas de verificar todo esto. De este 1.4 millones de secuencias de coronavirus, se ha determinado que 3 variantes, como dice la Organización Mundial de la Salud, que la determina por sus iniciales B o I, variantes de preocupación, son la variante de Inglaterra. La consecuencia más grande que ha producido es que ha aumentado la mortalidad, sobre todo en los casos moderados a severos. La variante brasileña, que es la que creo que es con la que contamos hoy en nuestro país, que ella lo que hace es aumentar la resistencia a los anticuerpos producidos por las primeras infecciones. Y la variante de Inglaterra, que aumenta también, reduce la eficacia de la vacuna. Ya. Eso es lo que está sucediendo. Esto no es un repunte, sino la aparición en el estado de la nueva variante, la que, por supuesto, por ser un país vecino como Brasil, ha logrado introducirse a nuestro país, especialmente a nuestro estado. ¿Cuáles son las diferencias, doctor? Porque quienes nos está escuchando en este momento a través de Ángel 93.7 FM se preguntará, nos hablan de variantes, pero no nos queda claro en algunos momentos qué significa esto de una nueva variante. ¿Los síntomas siguen siendo los mismos? ¿Es más contagioso? ¿Qué es lo que ha generado? ¿Qué esta variante, de qué tenemos que estar pendientes los que estamos día a día y que lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica y en el caso de Venezuela en particular se hace tan difícil el tema de quedarse en casa? ¿Qué tenemos que de qué nos tenemos que cuidar en especial con esta nueva variante? Sí, bueno, de verdad la explicación científica pues sería muy engorroso, porque eso implica hablar de microestructura celular del virus, ¿sí? Exacto. Lo importante en esto es que la nueva variante lo que nos está ocasionando es que, fíjese, 1, el tiempo de incubación. El tiempo de incubación se acortó casi en un 50%. Es decir, que antes hablábamos, por ejemplo, de 14 días y ahora estaríamos hablando de 7 a 8 días. 4 días. Okay. 4 días. 4 o 5 días para que usted incube el virus y se haga sintomático. ¿Ok? Estamos hablando del aumento de la morbimortalidad. Hablamos de que la cepa anterior o la primera que salió tenía una mortalidad de un 0,5 a un 0,3%.
y esta nueva variante, sobre todo la brasileña, que es la que tenemos en el estado, aumentó su mortalidad casi un 20%. ¿Ves? Okay. Entonces, esas son las variables que produce. La sintomatología ha modificado muy poco. Sigue siendo la cefalea, la fiebre, el malestar general, el decaimiento, los síntomas. Esta variable ha traído una modificación con respecto a la osmia y la dislexia, que era muy frecuente y casi patoneumónico de la primera cepa, y en esta aparece en muy bajo porcentaje. La complicación con esta nueva cepa y nuestras condiciones, doctor, hemos visto ya en los últimos días pues cómo porque pareciera que cuando no hay nombres conocidos en las noticias, el virus como que se nos empieza a olvidar. Cuando comienzan a surgir nuevamente personas cercanas, es cuando la comunidad como que se alerta o se alarma. En este momento, ¿qué números estamos manejando? Porque una cosa es lo que se publica día a día en los medios de comunicación y otra es la realidad que ustedes viven en los centros de salud. Sí. Pues bueno, mire, en eso sí tienes razón. Yo creo que, como tú dices, el problema del ser humano y de la sociedad venezolana es que hasta que no se ve afectado, alguien de la familia no le da la verdadera prioridad o el verdadero cuidado a la prevención a lo que es esta enfermedad. Usted mismo lo puede ver en la calle, la gente anda sin tapabocas, cuando el tapabocas es el arma fundamental que tenemos para evitar los contagios. Por supuesto, lavarse las manos ocasionalmente, que en nuestro estado es un poco difícil por la situación del agua, y toda esa serie de medidas preventivas, que es lo que nos va a ayudar a disminuir el contagio y la transmisión de esta enfermedad tan peligrosa y tan catastrófica que ha resurgido en estos últimos años y medio. Así es. En los centros hospitalarios, acá en Valera, en el estado de Trujillo, contamos prácticamente con el Pedro Emilio Carrillo. Las condiciones para atender a los pacientes allí, su recomendación a una persona que esté presentando síntomas es acudir directamente hasta el hospital, ir primero hasta un ambulatorio, porque a veces hemos escuchado también de algunos profesionales que la gente se tarda como que mucho en llegar al centro asistencial y cuando llega pues ya viene muy complicado. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que tenemos una condición muy rara, ¿oíste? Porque sabemos que estamos en pandemia, en donde todo síntoma de fiebre, dolor de cabeza, malestar, usted tiene que considerar que puede ser una afección por coronavirus o por COVID-19. Entonces lo que asumimos, y es lo que he visto ya en mi consulta privada, es que la gente, no, yo pensé que era una gripe, me puse a tomar remedios, me puse a tomar antipiréticos y una cosa, y esperan 10 y 12 días cuando ya está pasando de una fase inicial a una fase moderada, donde ya comienzan a aparecer los síntomas de dificultad respiratoria, el paciente comienza a presentar disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, ya por supuesto, al avanzar el cuadro, el tratamiento es más difícil, es más engorroso, ocurren más complicaciones, y entonces cuando vienen los desenlaces y las fatalidades. Por eso yo les digo a la comunidad que nos está escuchando que por favor, 2 días con dolor de cabeza, con malestar, con debilidad, con decaimiento, acuda al médico, ya sea en los ambulatorios, ya sea en los hospitales, el privado, según la disponibilidad que pueda, acuda al médico para que sean atendidos y sean diagnosticados a la brevedad posible para iniciar un tratamiento y lograr detener la evolución de la enfermedad. Doctor, y en cuanto a diagnóstico, en el estado de Trujillo, ¿estamos contando con las herramientas necesarias para hacer estos diagnósticos de COVID? ¿Se están haciendo PCR? Porque ese es otro de los aspectos que uno ha observado, por ejemplo, en el mundo. El tema de aplicación de PCR constantemente es lo que ha ayudado a poder determinar dónde están los focos principales para luego ir a los controles epidemiológicos. En Trujillo, ¿tenemos a disposición estos mecanismos de diagnóstico para poder prevenir una propagación de la enfermedad? Pues ha habido, pero no, yo creo que la suficiente cantidad. Yo creo que lo que sucedió fue que las estadísticas
otorgaron o sacaron cuentas y quedamos cortos, ¿verdad? Y digo que los entes gubernamentales quedaron cortos en determinar la cantidad de pacientes que podían tener contagio, el gran número, y eso ha provocado que de repente ha sido insuficiente el aporte del gobierno nacional para las pruebas rápidas y para la determinación de las pruebas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa: las pruebas a veces, dependiendo del momento en que las hacen, hay que saberla hacer, porque nos hemos dado cuenta, por lo menos mi persona que ha manejado muchos pacientes con esto, que las pruebas en los primeros días, aproximadamente entre los primeros 5 o 7 días, las pruebas pueden ser negativas. Por eso hay que saber el tiempo, el momento, para no más bien provocar que hayan pérdidas de material por hacerla de manera no adecuada, en el momento adecuado, para que nos dé positiva. Y no solo eso, sino que el dar la prueba negativa, eso le da al paciente como cierta seguridad, la cual no debería tener. Porque dice, no, yo estoy negativo. No estás negativo. De repente fue que te lo hiciste al segundo día. Y no era el momento indicado. Ahora, doctor, hay que esperar. Disculpe que lo interrumpa. Hemos pasado ya más de un año desde que comenzamos a tener el tema COVID presente. ¿No se entiende que todavía haya estas equivocaciones o esta manera no adecuada de diagnosticar? O sea, creo que ya el sector salud ya debería estar como más entrenado en este sentido, ¿no? ¿O todavía tenemos estas fallas? Pues sí, esa es la verdad. Hay todavía cierta deficiencia en la parte de manejo de esas pruebas y de esas cosas. Fíjese que nosotros en la parte privada, aparte de la prueba, tenemos otros parámetros paraclínicos que, estando elevados según la Organización Mundial de la Salud, puede ser considerada como pruebas diagnósticas para determinar que este paciente cursa con un proceso respiratorio producto del COVID. Entre eso está la PCR normal, ¿verdad?, que es la reacción de cadena polimerasa, está la ferritina, la LDH, ¿no?, la fórmula y cuenta blanca, y toda esa serie de parámetros de laboratorio que, ante no tener la prueba, nos puede ayudar a determinar las causas de si el paciente cursa con esa enfermedad. Así es. Doctor, con usted además contamos con una doble experiencia. Usted no solamente atiende a una gran cantidad de pacientes con COVID, sino que además fue paciente COVID. Usted tuvo el virus y afortunadamente logró superarlo. Esa experiencia, ¿cómo ha cambiado su trabajo como un profesional en ese momento? Porque ahora lo ve desde los dos puntos de la moneda, ¿no? Sí, pues sí, de verdad, licenciada, fueron momentos difíciles, ¿verdad? Hubo momentos que me sentí muy mal, estuve muy malo. De verdad, este virus es demasiado catastrófico, ataca todo, hasta comenzando con la parte psicológica y mental. Pues sinceramente y con toda seriedad le digo que llegué a un momento a pensar que me sentía que me iba a morir, ¿ok? Sí, la parte psicológica y mental es muy importante, y de verdad, como usted lo dice, esto me ha ayudado a mí a ponerme en la piel de cada paciente, a tratar de hablar con ellos, conversar, tratar de orientarlos, hacer hasta terapia no de grupo, sino terapia de personas, pues, hablando con ellos, porque la parte psicológica es muy importante. Y si tú te dejas dominar por el virus, va a ser catastrófico. Y eso lo hemos escuchado de muchas personas, porque es otro aspecto de esta enfermedad que se está considerando ahora, después del tiempo que llevamos pues luchando contra este virus que ha sido tan difícil, y que hoy incluso países que ya pensaban que podían dar un respiro están teniendo nuevamente olas de contagio. O sea, pensábamos que se iba y no se ha ido. La OMS también acaba de decirnos que, a pesar del tema de vacunas, esto no ha terminado. Y ese tema psicológico es bien importante también tratarlo, y en especial a los familiares, ¿no? Un poco
entendemos que cuando ya hay una persona hospitalizada con COVID está aislado y el único contacto prácticamente es con los médicos, pero esa energía positiva para quien está atravesando por esta enfermedad es tan fundamental. Sí, por supuesto, tanto para el paciente como para los familiares. No es fácil separarse de su familiar, no saber nada, no verlo, no confiar en lo que le dice el médico, para bien o para mal. ¿Okay? No es fácil, y eso es lo que personalmente he tratado de estar lo más cerca del paciente, de estar más cerca del familiar, hablar con la mayor sinceridad posible, decirle las cosas, hasta sacarle fotos para que vean, porque no es sencillo, y uno que lo vivió es verdad, sí, no verte solo con un personal que lo estás viendo por primera vez. En el caso mío es diferente, porque yo trabajo con el personal, pero los que no, sí, una gente extraña que me está dando percusiones, que me está hablando no es sencillo de verdad este tipo de situaciones, y pues estamos luchando, haciendo lo humanamente posible para tratar de darle la tranquilidad al paciente y que eso contribuya a su mejoría, porque la parte psicológica en esta enfermedad es muy, muy importante. Doctor, ¿usted la mayoría de sus pacientes los atiende en la parte privada o también usted ha estado en contacto con el sector público? ¿Usted ha estado solo en la parte privada o también está atendiendo a algunos pacientes en el sector público? No, yo estoy dedicado solo a la parte privada. A la parte privada. Yo trabajé en el hospital hasta hace 7 años, del cual me retiré, y estoy ahorita puro privado. Ok, esa realidad pública no la conoce entonces, de cómo está la situación en el hospital, y lo pregunto porque vemos todos los días esas cadenas de solicitud de medicamentos, de apoyo económico, porque además es una enfermedad que pues hay que atenderla con medicamentos que son sumamente costosos, difíciles de conseguir. ¿Eso está influyendo en la tasa de mortalidad? Sí, licenciada, de verdad. La parte económica, el apoyo, porque como usted dice, esto es muy costoso, los tratamientos son demasiado elevados, y no solo eso, sino solamente aquellos pacientes que llegan a pasar a fase 2, en donde ameritan la colocación de oxígeno, para ellos eso es demasiado, y por lo menos he tenido unos pacientes que me han dicho: doctor, me voy para el hospital porque no puedo comprar el oxígeno. Entonces, pues vaya al hospital que ya consigue el oxígeno, pero eso ha pasado. Y con respecto a la parte pública de información tengo muy poca, porque no trabajo en ellos. Así es. Ahora, doctor, la vacunación. Nosotros vemos, y de verdad que a veces uno lo observa hasta con cierta frustración cuando leemos notas de cómo va avanzando el proceso de vacunación en Colombia, que lo tenemos acá al lado, en otros países latinoamericanos, en Europa, en los Estados Unidos, donde ya pues prácticamente su población ha estado vacunada en una gran mayoría, al punto de que se están dando ahora la opción hasta de aportar vacunas a otros países que lo necesiten, o incluso turistas pueden ir a vacunarse en los Estados Unidos, y lo vemos así como que bueno, ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? Hemos visto que se publican desde hace como unas 2 semanas unos listados a través de la plataforma Patria de las personas que pueden irse a vacunar. ¿Ustedes como médicos tienen alguna información sobre este procedimiento en nuestro estado Trujillo? ¿Sí contamos con vacunas? ¿Con cuántas contamos? ¿Qué cantidad de población se va a empezar a vacunar realmente? Pues esa información de verdad yo no la manejo ni bueno, yo creo que ni usted ni nadie, porque solamente nos quedamos con los boletines que emite el gobierno regional. Sí, solamente los boletines y la información. Pero te digo, de verdad, suena paradójico, ¿no? Pero la vacunación masiva es muy importante, porque eso ayudaría a disminuir la tasa de transmisión de la enfermedad, la cadena de transmisión, y por supuesto eso te disminuiría mucho la diseminación y pues la propagación del virus, ¿ok? Claro, situaciones como Venezuela, donde prácticamente la cobertura ha sido nula, porque en comparación con otros países yo creo que tienen ya hasta más del 50% de su población, y yo creo que de manera alusiva, pero yo creo que nosotros no tenemos ni el 30% de vacunación.
Bueno, yo creo que 30% usted le dio mucho. Creo que nosotros en Venezuela no llegamos a yo creo que ni al 10%. Por ejemplo, tan agresivo. Usted, por ejemplo, forma parte de ese grupo que es prioritario, que es el que está allí en la primera línea de batalla. ¿Usted ha sido vacunado? Sí, yo, gracias a Dios, y no solo por ser la primera línea de batalla, sino que en la parte oficial yo le hago el comunicado que yo trabajo como médico forense. Okay. Y recuerda que nosotros somos la primera línea, no de batalla porque en la parte forense no batallamos, sino que hacemos la disposición final de todo ese tipo de cadáveres, ¿ves? Así es. Y nuestro personal está en contacto directo porque ellos son los que van a los sitios, realizan la respectiva disposición final, el traslado del cadáver hacia donde va a ser inhumado. Uh-huh. Entonces, en vista de esa situación y manteniendo una relación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, logramos ser vacunado todo el personal del FENAMED. Bueno, y es que todos los médicos de este país, independientemente de que trabajen en el sector público o privado, deben ser vacunados porque ustedes están allí. Bueno, y usted fue víctima de precisamente por estar allí cumpliendo con su labor de atender a esos pacientes. Usted fue víctima de este virus y que afortunadamente logró salir, pero todos los días nos cansamos de leer en los medios de comunicación la cantidad de médicos que están falleciendo en Venezuela por culpa del COVID, por estar allí cuidando a los que están enfermos. Sí, en eso sí tienes razón y debería ser así. Lo que pasa es que, acuérdate que ahí sí, ¿cómo opina uno? Porque ya esos son entes gubernamentales y las decisiones las toman ellos. Yo creo que lo ideal es que se dieran cuenta de la situación, toda la gravedad de esto, la gran cantidad de muertes que ha habido, no solo de las personas normales, sino también el personal de salud. Yo creo que por eso esto ha generado una deficiencia, una carencia médica a nivel de todo el país, para que todos fuéramos vacunados, pero o sea, es que ya ahí son decisiones gubernamentales que lamentablemente nosotros no podemos tener ningún tipo de control. Sí, se escapa de nuestras manos lamentablemente esa situación. Bueno, aquí en Venezuela hemos llegado ya al punto que incluso se está denunciando en redes sociales cómo hay un mercado negro ahora también de las vacunas, pero es que bueno, lamentablemente cuando uno está luchando por su salud o por su vida, a veces vale el todo, ¿no? Aunque sean mecanismos no adecuados por solidaridad humana. Doctor, ¿qué otras recomendaciones nos puede dar en este momento, además de la prevención, que eso es lo fundamental, no pienso yo, estos mecanismos que nos hemos establecido de 7+7, la realidad en la calle nos dice otra cosa. Aquí la gente no cumple eso de manera formal porque son pocas las posibilidades que tiene el ciudadano de quedarse en su casa sin producir nada, esperando para poder comer, ¿no? Entonces por eso salen a las calles. Se han olvidado también quizás un poco de la parte gubernamental, el mantenimiento o las limpiezas, la desinfección de las áreas en el estado Trujillo. ¿Usted piensa que esto también es positivo o el cuidado debe ser de cada uno de nosotros cuando está en la calle? Sí, mire, yo creo que esto depende de cada quien y eso va en base a la cultura, a pues, la preparación de todos los países y de cada individuo. Sabemos la necesidad que tenemos de salir a la calle porque vivimos un país con una hiperinflación insostenida, que si tú no sales a trabajar no vas a poder comer, eso estamos claros. Pero lo importante que debe tener cada persona es que si no se cuida a él, ¿quién lo va a cuidar? ¿Me entiendes? Sí, no es posible que de repente usted va a la calle y ve gente con el tapaboca en el mentón. Sí, el tapaboca va en la nariz, usar los tapabocas adecuados. Eso es importante, el tapaboca adecuado. De que todo el mundo quiere vender tapabocas, no. Sí, los tapabocas de tela no son eficientes. En tal caso tiene que ser un tapabocas como la máscara quirúrgica, el N95. Sabemos en lo costoso que son, pero son lo que se necesita. Un tapabocas de tela no te está protegiendo para nada, ¿me entiendes? Tener cuidado, vas a un supermercado, ves mucha gente, espera que vacíe un poco, que disminuya, mantén la separación de 2 metros entre usted ve, y entonces hay el aglomeramiento de personas,
Entonces, eso está en uno mismo. Es decir, si usted ve que hay un aglomeramiento en un sitio que usted necesita ir para, no sé, comprar, adquirir cualquier cosa, espere que baje la cantidad de personas, trate de buscar las horas más o menos que hay menos personas para evitar esas cosas. Eso es muy importante, y esto depende, yo no digo tanto de las medidas preventivas, porque eso cada rato se dice, es la actitud de cada quien ante la situación de pandemia que estamos viviendo en el país. Ciertamente, y por eso nosotros aquí también todos los días hacemos un poco ese llamado, porque es así, es cada quien debe cuidarse para cuidar a los demás. Doctor, ya prácticamente nos vamos a despedir. En su consulta en los últimos días, ¿cómo ha notado la situación en el estado? Está llegando mucha gente con síntomas, usted hablaba de que no es un repunte, es como que la mayor pareciera que hay momentos en que sí hay virus y no hay virus. O sea, ¿cómo es esto? ¿Por qué hay picos y luego bajamos nuevamente? ¿Los temas de los días flexibles generan esta situación o es el comportamiento habitual de la enfermedad? No, yo creo que hay muchos factores, ¿ok? Puede ser la aparición de esta nueva variante que en todo el país, pues no diría que es el esquema de flexibilización y radicalización. Yo creo que depende más que todo de todos nosotros, ¿ok? Porque eso es necesario. Para que un país funcione es necesario trabajar, producir, claro, que las empresas produzcan. En eso estamos claros. Pero sí con las medidas respectivas de cuidado. Y no solo de la empresa, sino del empleado, porque eso depende del empleado, de las personas. Y sí, mi consulta ha aumentado enormemente ahorita con esta nueva reaparición de esta nueva variante, sobre todo en la zona limítrofe, por ejemplo, el Timote. El Timote está demasiado contaminado. Tengo demasiados pacientes allá, todos con la variante nueva. Imagínese. Y confirmada, porque he tenido pacientes que le han hecho las pruebas en el Hospital Universitario de los Andes y cuando me envían los resultados me dice que es la nueva variante. Además, me han hecho las preguntas de manera, no sé si idónea, de que ¿dónde está el paciente? Y digo, no, el paciente está en su casa y ya gracias a Dios va saliendo. Bueno, de verdad que es preocupante toda esta situación y no hay nada más que decir que cuidarse cada quien, porque nosotros no tenemos todavía a disposición vacunas, no nos queda otra que cuidarnos y prevenir ante esta situación. Doctor, su palabra final, pues para toda esa gente que nos está escuchando a esta hora a través de Ángel 93.7 FM. Bueno, mi palabra final sería cuidémonos porque solo uno y la familia de uno saben la necesidad que tiene de cada uno, el valor que tiene cada uno en su familia. Por favor, evitemos las reuniones con personas desconocidas, evitemos las fiestas. Habrá muchos días y muchos años futuros para hacer ese tipo de actividades, si Dios quiere, la Virgen. Tratemos de evitar para ver si logramos disminuir esta diseminación, esta transmisión de esta terrible enfermedad, y que sobre todo pongamos tener los familiares en la casa, que no haya más pérdida, que no haya más muerte. Es el mensaje que le doy al pueblo trujillano y a los que nos está escuchando. Bueno, es cuidarnos, porque somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Nadie más nos va a cuidar. Así es. Yo me imagino que usted todos los días espera que ojalá hoy no tenga pacientes de COVID. Se lo juro que desearía eso toda mi vida. Así es. Bueno, muchísimas gracias. De estos días. Estamos a su orden. Gracias, doctor Luis Piñerúa, por habernos atendido y brindarnos la posibilidad de conocer esta situación que se está presentando con el COVID en nuestro estado Trujillo. La presencia de esa nueva cepa, que ya nos explicó el doctor, es mucho más radical, es más severa, acorta los tiempos de desarrollo de la enfermedad y por lo tanto es así mucho más fácil de contagiar.